Antes de iniciar con el sermón, quiero hacer una corta introducción para que hablemos un poquito sobre lo que son las opiniones y las verdades. En estos tiempos de redes sociales, de personas que hablan de una y otra cosa, salen muchos expertos en diferentes temas, tanto de profesiones, de salud, de temas mentales, de cómo ser mejor, bueno, cantidades de personas opinando en redes sociales, TikTok y bueno, y cuanta otra red existe. Sucede que hay muchas personas que están opinando y hablando sobre ciertos temas y no tienen la más mínima idea de la profesión o del área de la que hablan. Tal vez por eso en los países del Oriente ya hay una ley donde dice que todos los influencers que van a hablar sobre ciertos temas que tienen que ver con salud, temas mentales o profesionales, deben demostrar que tienen la calidad de profesionales de esa área para poder hablar o tener o proyectar o enviar alguna de esas informaciones a través de las redes. Cosa que me parece importante, ¿no? Y muy buena, porque pues así se puede asegurar que por lo menos el que está dando un mensaje a través de las redes, pues tiene por lo menos la mínima información o formación de vida para que puedan, muchas gracias mi hermano, para que pueda hablar de lo que hablan en las redes. Sin embargo, encontramos diferentes opiniones, muchas opiniones, eso sí hay de todo en las redes, ¿sí? Eso, yo creo que escasamente muy pocas personas hoy en día ya no tienen redes sociales. Mi mamá tiene 84 años, ¿no? Doña Marina Ramírez, caldense de nacimiento, y mi mamá de redes sociales no tiene idea, ¿no? Nada de eso. Pero qué día me apareció a mí y dice, ¡plop! Acabas de recibir una solicitud de amistad. ¿De quién? De doña Marina Ramírez. Y yo, ¿cómo así? Yo, mi mamá. Yo ya uno piensa, no, están usando el nombre de mi madre allí, estos son muchos, que el Señor se los lleve. Y, claro, y abro la foto de doña Marina, sí, señores, en Facebook. Y doña Marina, pues no doña Marina, sino una de las nietas, la nieta no, la bisnieta. Abuelita, venga. Tin, 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 y le creó perfil y todo eso, y doña Marina ya tiene perfil de Facebook. No lo usaba desde que lo creó, pero bueno, ya la bisnieta le creó el perfil. Y a través de las redes encontramos muchos mensajes. Y a veces, lo realmente peligroso es que hay muchas personas siguiendo y haciendo lo que les dicen las redes sociales y que les dicen a esas personas que no tienen la más mínima idea de lo que están hablando. Hoy tenemos cantidad de personas tomando en ayunas jugo de mandarina con cúrcuma, guayaba y yuca para que le crezca el pelo, ¿no? Y tenemos cantidad de gente contestando, buenísimo, miren, ya tengo 2 pelos. ¿Sí? No sirve, miren, tengo muchas entradas todavía. Pero ese es el menor de los problemas, ¿sí? Bueno, lo menos médicos que realmente los llevan a cosas bastante delicadas. Y ni hablar del tema de desarrollo personal, actitudes, cómo hablar, cómo desarrollarse, a veces también siguen ideas que no son buenas. Por eso hoy quiero que hablemos acerca de opiniones y verdades. Porque acerca del cristianismo, del evangelio, de la salvación, tenemos muchas opiniones. Y como les decía ahorita, a veces esas opiniones terminan siendo una verdad que nosotros alojamos en nuestro corazón, la creemos y nos comportamos conforme a esa opinión que consideramos verdad. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Es que cuando yo la hago y la considero verdad, también la enseño. Claro, si yo me tomo el jugo de cúrcuma, entonces yo también le digo al otro, ¿sabe qué es bueno para eso? El jugo de cúrcuma, hermano. Échese saliva en ayunas y verá cómo es eso de bueno. Esas viejas, ¿sí o no? Esas viejas. Sí, el olor no lo aguanta, pero bueno. Y hay personas haciéndolo y lo enseñan y después vuelven y lo enseñan. Y en el evangelio sucede lo mismo.
hay muchas opiniones y muchas ideas acerca del Evangelio, de la salvación y el proceso de la salvación y de lo que dicen las Escrituras. Y a veces creemos y alojamos en nuestro corazón una idea que a veces no es correcta, decimos que es verdad y así la practicamos y así la enseñamos también. Hoy quiero que en la lectura de unos versículos podamos encontrar sobre las verdades y algunas afirmaciones erradas que también encontramos en el mundo, cómo Pablo les escribe una carta a los Efesios y les dice en cortos versículos cuál es la verdad y el proceso de la salvación. Y no se los dice enseñándoselos, sino recordándoles lo que ellos ya conocían. La carta a los Efesios es una carta escrita desde la prisión, como Wilson Manyoma. ¿No? ¿Quién conoce a Wilson Manyoma? ¿No? Los del primer culto eran más salseros. Bien. Wilson Manyoma es de Fruco y sus Tesos, que tiene una canción que se llama El Prisionero. ¿Sí o no? Ah, sí saben. El preso. Muy bien. El preso. La buscan después del culto, no lo vayan a hacer aquí, por favor. Gracias. Pablo escribe estando prisionero. Hay cuatro cartas escritas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses. No, pues siga diciendo la lista, no. Efesios, Filipenses, Colosenses y a un hombre. No, casi. Filemón. Muy bien, esas 4 cartas son de la prisión. Vamos a leer el capítulo 1 de Efesios, el versículo 1 al 14. ¿Todos tienen Biblia? Si necesita una Biblia, por favor levante su manito para prestarle una. ¿Todos tenemos Biblia? Bien. Tenga cuidado de tener su celular, por favor, en silencio para que podamos tener este tiempo de la palabra del Señor sin interrupciones. Carta a los Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el siguiente, en Él asimismo tuvimos herencia, seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces quiero que miremos una primera afirmación que es una afirmación errada.
La primera afirmación sería: la santidad es el resultado de la abstinencia del pecado. Los primeros dos versículos que expresa Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La santidad, tanto en el texto del Antiguo Testamento como en el texto del Nuevo Testamento, hace una referencia en sus idiomas a separar para el uso de. Santificar algo es que usted toma algo y lo utiliza solo para una cosa. Eso es lo que denota las palabras santidad en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, llevándolo al contexto bíblico de la historia moral cristiana que tiene también la Biblia, la santidad es que usted y yo hemos sido separados para Dios. Pero esa santidad ha sido ¿a través de quién? De Jesucristo. Por eso Pablo dice allí: por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles en Cristo Jesús, porque la santidad no es posible desde nosotros. Nosotros podemos hacer muchas obras, debemos comportarnos de una manera santa. El Señor nos lo dijo: sed santos como yo soy santo. Pero la santidad es un proceso que hizo Dios el Padre a través de Jesucristo a nuestra vida. No es al revés, nosotros no podemos convertirnos en santos. Eso es una obra a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Pablo puede escribirle a sus hermanos en Éfeso y llamarlos santos y fieles. Usted puede decirle a su hermano que esté ahí al lado que es un santo o una santa, ¿sí? Santa Carolina, o San Felipe, don San Andrés, ¿sí? Usted puede decirle a su hermano santo, ¿sí? Así lo conozca, así haya peleado esta mañana con él antes de salir de la casa, ¿sí? Santo, sí, ahí está diciendo, santo, santo era el... Porque la santificación, si fuera de nuestra parte, eso no lo logramos, es nunca, ¿sí? Por eso a esta afirmación errada de que la santificación es el resultado de solo portarnos bien, es equivocado. Y esas son opiniones que tienen por fuera a veces acerca del cristianismo. Tiene que hacer cosas buenas, eso es lo que lo hace santo a usted. No, la obra redentora de Cristo es la que nos santifica. Continuemos. Una afirmación correcta es que estaremos delante de Dios santos y sin mancha. Cuando Pablo les dice a los efesios que son santos y fieles en Cristo, está afirmando que es a través de Jesucristo que lo pueden hacer. Los versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de nuestro Dios eterno es que nosotros estuviéramos delante de Él aún desde el principio del mundo. Esta predestinación que habla Pablo allí no tiene que ver con la teología o la teoría de la predestinación que muchos enseñan, sino que está haciendo referencia al principio de los tiempos, Adán y Eva. ¿Recuerdan en qué estado fueron creados ellos? ¿Y qué relación tenían con Dios? ¿Cómo ellos podían estar cara a cara ante su Creador sin ningún problema? Sin ni siquiera tener en cuenta su desnudez. Algo que para nuestros días sería algo incomprensible. ¿Cómo uno va a estar desnudo delante de Dios? ¿Sí? Pero después del pecado, ya entendemos que el ser humano no puede estar de esa misma forma delante de Dios. Por eso es importante entender que sí, el propósito de Dios es que nosotros estemos delante de Él santos y sin mancha. Pero ya Pablo nos acaba de decir que eso solo será posible a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que ha hecho esa obra. Hay una afirmación también muy equivocada que se hace a veces. Dice, todos somos hijos de Dios.
Yo creo que esta es la afirmación o la idea que es más difícil de digerir de las personas que llegan al Evangelio o que no son creyentes. Por eso les decía al principio, opiniones sobre el Evangelio y sobre la iglesia, hay muchas. Cantidad de hombres y mujeres en redes sociales hablando sobre el Evangelio, la Biblia y todo eso, y ni siquiera han pisado una iglesia. Y mucho menos la han leído de una manera adecuada. Esta idea de que todos somos hijos de Dios también viene pues de nuestra cultura. Recordemos que nosotros fuimos conquistados por una nación que era cristiana, pero en ese entonces era la Iglesia Católica Cristiana. De todas formas, desde su connotación de hijos está asociado a lo de creación, o sea, toda la creación es hijos, pero porque fuimos creados por Dios. Pero Pablo nos deja claro en las Escrituras que no todos somos hijos de Dios. Y esto es lo que nos hace un poquito difícil a veces digerir. Por eso esta idea también por fuera nos hace un poco rechazados, ¿sí? Decirle a otro que usted no es hijo de Dios, que no debe hacerse así, ¿sí? Porque el Evangelio no es de perdición, sino de salvación, de una vez genera un poquito de escozor, ¿cierto? Y genera prevención. ¿Cómo hay que yo no soy hijo de Dios? Así no crean en Dios, ¿no? Pero se enoja. Y cuando llegamos al Evangelio también nos damos cuenta que no solo venir a la iglesia nos hace hijos de Dios, ni portarnos bien nos hace hijos de Dios. Entonces vamos a los versículos 5 y 6, que dicen así: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Ojo, así como la santidad, nosotros no tenemos la capacidad de ser santos, y es una obra a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ser hijos también fue algo predestinado por nuestro Señor. En el principio, cuando sucede el pecado, Dios también entiende que necesita que sus hijos vuelvan a casa. Por ahí dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Yo puedo recoger a un niño o niña y criarlo como mi hijo, darle todo. Vivienda, alimento, estudio, que se gradúe. Pero si yo nunca le doy el apellido, no tiene derecho a reclamar nada a mí. Yo muero y él se presenta y dice, sí, mire, yo soy el hijo de él me crió toda la vida, el hijo de crianza, como dice uno. Dice, él me crió toda la vida. Tengo derecho, por lo menos, aparte de los bienes de él. Un juez le va a decir, a ver, muéstrame su nombre. ¿Dónde está el registro civil que dice que usted es hijo? Como no tiene cómo demostrarlo, entonces no puede recibir la herencia. Y Pablo les dice aquí a los efesios, por el amor de Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción y ser hijos de Dios es a través de Cristo. Y eso lo podemos ver en el siguiente versículo, porque allí es donde hay una afirmación correcta. Dice así, ¿fuimos qué? Redimidos de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo. Su muerte y resurrección nos dio la salvación. Versículos 7 y 8 dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La redención es el proceso mediante el cual pagamos el precio por algo que ya se había vendido o perdido o pagar la deuda de otro. Eso se llama redimir. ¿Es claro ahí ese ejercicio? Pagar por otro. Si Laura debe algo y no tiene cómo pagar, yo voy y lo pago y la dejo libre a ella de eso. O si ya perdió y perdió el bien y está ya en dueño de otro, yo voy y lo compro, por decirlo así. Algunos teólogos
Dicen que es mejor la traducción no de devolver, sino de pagar, de comprar. No pagar, sino comprar. Lo hago mío, ¿sí? Así lo haya perdido, así esté en deuda, así el otro ya tenga posesión de él, yo lo compro. Dicen algunos teólogos y algunos traductores que esa es la traducción que se debe tener. Y dice Pablo allí, en él tenemos redención. ¿Quién es él? Muy bien. ¿Por qué? Por su sangre. Entonces, ¿cuál es el precio que se pagó para el perdón de nuestros pecados? La sangre de Cristo. Dice, por él tenemos redención, por su sangre, ¿qué? ¿Qué obtenemos? El perdón de pecados. Cristo compró el perdón de los pecados y nos lo entregó con su sangre. Entonces allí es cuando podemos entender que ese proceso es el que nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, como lo dice Pablo en el versículo anterior. Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, en toda la maravilla e inteligencia de nuestro Señor, ha decidido que Cristo, a través de su obra redentora, nos diera el perdón de los pecados a cada uno de nosotros. Aquí es cuando estas palabras que están en el texto bíblico riñen contra muchas opiniones que hay en el mundo, contra aquellas cosas que enseñan a veces personas, hombres y mujeres que dicen ser de Dios y leer la palabra, y nosotros a veces las aceptamos y adoptamos para nuestra vida. Ideas equivocadas que nos dicen que la salvación se obtiene por obras, que hay que hacer o comportarse de una manera adecuada para ser aceptos delante de la presencia de Dios. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para ganar el amor del Señor, para ganar la salvación o para ser santificados. Como vemos, Pablo le está escribiendo a los Efesios, ¿cuál es el proceso de salvación? ¿Cómo es posible eso en nuestras vidas y el resultado de ellos? Hay una afirmación errada también, y la podemos ver ahora en el versículo 9 y 10, la vamos a ver. Dice, hay personas que nos dicen, es que la Biblia no es muy clara. Es que vos me hablas de salvación y todo eso, pero no, esa Biblia no, 66 libros, 2 testamentos, 66 libros, eso es demasiado texto, 40 autores. ¿Dónde leo yo? ¿Cómo debo leer para entender las Escrituras? ¿Por qué yo no puedo entenderlas de una manera adecuada? Y eso son ideas. Y habían opiniones. Hace muchos años existe la opinión, no, el que lee la Biblia, viejo, eso vea, se vuelve loco. No vaya a leer eso. Cuentecita con leer eso, que la gente se vuelve loco. A mí me decían eso cuando yo era pelado y empecé a ir a la iglesia. No, eso la iglesia es para viejitos. Viva la vida. Viva la vida primero y después sí va a la iglesia. Eso es para viejitos, eso ya cuando no ha vivido la vida. Son opiniones. Y a veces se convierten en verdades que se adoptan. Y así las enseñamos. Versículos 9 y 10. Dice la palabra. Dice, en él, ¿en quién? Ahí sí estoy leyendo, ¿dónde es? No, perdón, no es. Estaba leyendo el 11. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Clarísimo ese versículo, ¿sí o no? No, pastor, no entendí nada. Tranquilos. Pastor, ¿cómo así que si la Biblia es clara o no es clara? Pablo, recuerden que no les está enseñando, les está recordando todo lo que ellos ya conocen. Aunque los efesios son gentiles, ellos ya vienen conociendo quién es Jesucristo y cómo las cosas se cumplieron en la vida de Él. Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él es Dios, el Padre Celestial. Según como a Él le complació, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué son esas cosas? En el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están
en la tierra. Desde el Antiguo Testamento, recuerden que hasta ese momento no hay un Nuevo Testamento escrito. Pablo apenas está escribiendo cartas y esas cartas se rotan en el pueblo, en los creyentes. Pero el conocimiento del Mesías o el Cristo, todo es lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso Pablo les dice allí que Dios, en su beneplácito, nos decidió, dice, dar a conocer el misterio de su voluntad. Cuando él habla de un misterio, él no está diciendo o haciendo referencia a algo que está oculto y que las personas no han comprendido, no pueden entender. Cuando él habla del misterio, se está refiriendo a todas las cosas que se hablaron en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo y las dio a conocer en Jesús. Más adelante ustedes se darán cuenta al leer las Escrituras cómo se cumplieron en la vida de Jesucristo todas las profecías que se hablaban en el Antiguo Testamento. Aún no más en el día de su muerte se cumplieron muchas profecías, muchas que están hasta en los Salmos. Por eso Pablo les está recordando a ellos, si es sencillo, la misma palabra de Dios nos está enseñando quién era Jesús y cuando viene Jesús, queda confirmado todo lo que se cumplió en su vida para que Él fuera el Salvador. Continuemos en el versículo 11 y 12, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Jesús. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace posible todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ojo, en Él asimismo tuvimos herencia. Los versículos anteriores nos dice que también Dios había dispuesto desde la eternidad que nosotros fuéramos herederos. ¿Cómo somos herederos? Con el proceso de la salvación. ¿Qué hizo Jesús con su sangre? Redimirnos pagando el precio para el perdón de nuestros pecados. Eso nos hace hijos. Y como nos hace hijos, inmediatamente somos ¿qué? Herederos. Si notan la forma sistemática del proceso de la salvación, sino que a veces hay muchas opiniones al respecto y muchas voces que nos enseñan cosas diferentes respecto de cómo se opera la salvación. De ahí que cada persona pueda decir que es salva. Que pueda decir, sí, no, yo también, no, Dios me va a salvar, Dios no es malo. Dios no va a condenar a nadie. Todas las personas van para el cielo. Los perritos también van para el cielo. Una cantidad de ideas y opiniones. Y en este dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dice, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿quiénes? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando Pablo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿a quién se refiere? ¿Qué creen? ¿Quiénes eran los primeros que esperaban en Cristo? Muy bien, los judíos. Antes él está hablando a los efesios. Los efesios no son judíos, son creyentes griegos y romanos. Cuando Pablo dice que todo eso se cumplió, él dice, Dios había predestinado eso para que nosotros, primeramente los que esperábamos, porque ellos son los judíos los que han tenido ese mensaje por miles de años, y están esperando que llegara el Mesías y llega Jesucristo. Recuerden que Saulo tuvo un proceso para eso, ¿no? Saulo primero tuvo un proceso de conversión para entender el proceso de lo que Dios había hecho y determinado para cada ser humano. Y miren lo que sigue allí. Entonces usted diría, y entonces ¿cómo así? ¿Solo los creyentes evangélicos o son salvos? Solo los gentiles, la siguiente. Solo los gentiles. Dice, solo los gentiles, o sea, los que no son judíos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, seremos salvos. Aquí es donde también hay muchas opiniones. No, es que el pueblo de Israel, todo es salvo porque el pueblo de Dios y así no hagan nada más. Tienen ya el pase comprado.
Pablo le está diciendo a los efesios que sí, ellos tienen toda la información. Y los que conocieron y aceptaron y han aceptado y seguirán aceptando a Cristo como Señor y Salvador, serán salvos. Entonces los gentiles nos quedamos atrás. Entonces dice el 13 y el 14 así, dice, en él también ustedes, o sea, usted y yo, y los efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ojo, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por favor, deténgase un poco en esos dos versículos y trate de identificar cuál es el proceso para llegar a la salvación. Ahí hay dos pasitos muy sencillos con un resultado después de eso. ¿Cuáles puede identificar usted allí? En el primer versículo, en el 13. ¿Qué es lo primero que hace uno? Dice, en él, o sea, en Jesucristo, también ustedes, sabiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Todos los que estamos aquí presentes compartimos el mismo proceso. En algún momento usted y yo escuchamos el mensaje de la salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. Nos lo presentaron de una u otra forma, escuchamos. ¿Y eso nos hace salvos? No. Es más, esa es la tarea y la comisión de la iglesia, compartir a todo el mundo el mensaje de la salvación, que todos lleguen a escucharlo. Pero sigue un paso. ¿Qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Claro, porque todo lo podemos escuchar, pero no todos han creído. Ahí usted puede ver la diferencia de por qué algunos y por qué otros no. Claro, todos escuchan, todos hemos escuchado, pero no todos han creído en esa voz. Entonces, por eso hay algunas voces y opiniones por fuera que dicen, no, eso con escuchar, con ir a la iglesia tengo. Aún hay personas que calman su conciencia con ofrendar y diezmar. Yo voy, doy diezmo allá, y eso no, yo les di 10 millones, 20 millones ya. Porque las opiniones por fuera nos dice, haga cosas buenas para que sea santo y para que Dios lo reciba en el cielo. Equivocado. Equivocación, como decía uno cuando no lo encontraban. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué trae como resultado? No, ahí dice, ¿qué pasa con usted? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hace el Señor a usted? ¿Qué le pone? Exacto, ¿y cómo se llama ese sello? El Espíritu Santo. Aquí entonces adquiere un poquito más de claridad porque yo sí puedo ir a reclamar herencia. ¿Recuerdan el ejemplo del hijo y que no lo registré nunca? Pero si yo desde un principio que yo tomo un niño, una niña para criarlo como hijo mío, voy ante las autoridades y le digo, yo deseo adoptar a este niño. Por favor, haga todos los papeles necesarios y de regla para que él pueda tener mi apellido. No tiene mi sangre, pero ya tiene mi apellido. Y en adelante será llamado hijo mío. Cuando yo muera, ese hijo puede ir y presentarse y reclamar la herencia. Y entonces dice así, usted ha creído, usted ha escuchado, ha creído y el Señor mismo viene y le pone el Espíritu de Dios en usted. Lo sella. Sellarlo es que da la calidad de algo legal y que nadie puede desmentir. ¿Y para qué es ese sello? Dice allí.
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ojo, esto es un tema que Pablo utiliza algunas figuras legales para darnos a entender cuál es el proceso de la salvación. Ya entendimos que era la redención. ¿Recuerdan que era pagar algo por alguien que o debía o estaba allá? Yo lo compro. El pago de nuestro Señor Jesucristo fue ¿qué? La sangre. Derramar su sangre fue el pago para el perdón de los pecados. Pero entonces yo al comprar algo, lo debo recibir. Pero sucede que nosotros vamos a recibir eso es como herencia. Y esa herencia solo la podemos reclamar demostrando que somos hijos. Y lo vamos a demostrar con el Espíritu de Dios. Y dice, el Espíritu de Dios que es las arras de nuestra herencia. Las arras en los contratos comerciales, cuando hay una transferencia de un inmueble o un contrato entre dos personas o sociedades, como quieran, es un dinero que yo pago para confirmar que el negocio se va a llevar a cabo hasta el final. Que yo te vendo este computador, vale 2 millones de pesos, listo, pero te voy a dar 500,000 pesos como arras compromisorias. Eso quiere decir que yo me comprometo con esos 500,000 pesos a que voy a llevar hasta el fin el negocio. Te voy a pagar el resto y tú me das el computador. Eso se llaman arras. Y Pablo está usando esa figura allí para decirte, el Espíritu de Dios con el que cada uno de ustedes fue sellado son las arras. ¿Y con quién se está haciendo ese negocio, entre comillas? ¿Quién es el que nos va a dar la herencia y dónde la vamos a recibir? Vamos a estar en la eternidad cara a cara frente al Señor, limpios, santos y sin mancha, recibiendo la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a pasar por esa puerta? Así como los dibujitos y las caricaturas que siempre muestran a San Pedro en la puerta del cielo con un cuaderno. ¿Sí? Ahí. Cada uno de nosotros que lleva el Espíritu del Señor pasará, porque ya fue pagada la deuda, porque ya se compró la salvación y porque esa eternidad ya es suya. Pablo le está diciendo a los efesios que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ha permitido que usted tenga santidad, que pueda estar delante de la presencia del Señor, que pueda disfrutar de la eternidad a su lado. Hay diversas opiniones y hay muchas voces a veces contrarias respecto del mensaje de salvación. Pero es importante entender que hay ese proceso. En ese último versículo usted se dio cuenta. Hay que escuchar, hay que creer y ser marcados con el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos da la entrada a la eternidad. ¿Se hace real en nuestra vida aquí en la tierra? Claro que sí, porque el Señor ya sabe que le pertenecemos, que somos de Él y nos llevará hasta el final de esos días. Sin importar la circunstancia, sin importar lo que estemos viviendo ahora, nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada voz contraria que trate de decirte que no eres hijo de Dios, acabas de descubrir hoy a través de las Escrituras que el Espíritu de Dios está en ti. Si escuchaste y creíste el Evangelio de la salvación, el Señor ha marcado tu vida con el Espíritu Santo. Algo que Dios eterno ve desde donde está. Cada uno de estos creyentes lo ve porque el Espíritu de Dios es una luz que le identifica delante de Él. Por eso sabe quiénes son los que van a estar en la eternidad. Roguemos siempre al Padre que podamos siempre estar firmes en el Evangelio, firmes en la palabra de Dios y sobre todo muy atentos a no seguir ideas y opiniones contrarias. Siempre todo lo que escuchemos, llevémoslo a la palabra del Señor. Ahí nos daremos cuenta si eso que estamos escuchando es real o no.
Y a veces esas opiniones traen angustia, traen a veces, ¿cómo se dice? A veces preocupaciones a nuestra vida. Hay opiniones y ideas bastante contrarias respecto de la salvación y el Evangelio. Y hacen que las personas tengan aún más cargas. Lamentablemente a veces hasta desde los púlpitos se predica así. Siempre llevemos el Evangelio, siempre llevemos cada opinión, cada cosa que escuchemos o leamos, llevémosla a la palabra del Señor. El Señor tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros y su eternidad está a la vuelta de la esquina. Cuando el Señor regrese y cada uno de nosotros vaya con el Señor. Incline su rostro y démosle gracias al Señor. Padre eterno, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bendición. Por la oportunidad, Señor, que nos diste de escuchar el mensaje de salvación. Por la oportunidad que nos diste de creer en el Evangelio, Señor. Y sobre todo por marcarnos, Señor, sellarnos con el Espíritu Santo, que es la zarra, Señor, de nuestra salvación. Gracias porque tenemos herencia, Señor, en el reino. Gracias porque somos tus hijos, Señor, por adopción. Gracias porque podemos decirle al mundo, Señor, y a cualquiera que quiera decirnos otra cosa, que somos hijos tuyos y que tú, Señor, eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, eterno Padre Celestial. Continuamos en tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.